Buenas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a mi canal. Primero que nada, tengo un yeso. Sí, tengo un yeso. Nada, soy un arquero muy comprometido con la causa, como le estuve comentando a la mayor parte de la gente que me preguntó. Soy arquero a veces en fútbol y nada, me tuvieron que poner un yeso. Igual no es grave y me lo sacan en 5 días, supuestamente. O bueno, capaz me dicen que no, pero supuestamente en 5 días hay posibilidades de que me lo saquen. Así que no creo que sea nada muy grave, pero está ahí. En fin, dicho eso, hecha toda esa aclaración, hoy les traigo un video que la verdad que tengo muchas ganas de traerles porque a mí me encanta ver este tipo de videos. Me encanta ver tanto los resúmenes de las compras como los resúmenes de lecturas, pero últimamente además descubrí el canal de una chica que se llama Laura Ilesí, me parece, que es una chica española que hace estos videos de libros, digamos, es una booktuber, y cuando hace los resúmenes de lectura me encanta que se toma todo el tiempo y la dedicación para hablar exactamente de qué le pasó con cada libro, y me emocionó todavía más y me incentivó a traerles este video del resumen de las lecturas en lo que va de 2023. Recuerden que pueden ir a las reseñas de cada uno de estos libros a mi blog, se los voy a dejar en la cajita de la descripción igualmente para que puedan ir directamente a cada uno al que les llame más la atención. Dicho esto, ahora sí, empezamos con el primer libro que leí y reseñé en 2023, en este caso es Prohibido morir aquí, de Elizabeth Taylor. Es un libro que trata, primeramente, para que estemos todos en tema, es un libro que trata de una señora, la señora Palfrey, que vive en un hotel de ancianos. En realidad es un hotel en general, pero está ocupado mayormente por ancianos que no tienen un lugar a donde ir y que no quieren ir por ahí a geriátricos o a centros especializados para eso. O también a veces no quieren ir a casas de familiares porque se sienten una carga o se sienten molestos. En particular, la señora Palfrey, que es nuestra protagonista, es una señora que ha vivido una vida de ensueño, ha vivido como en un nivel, digamos, socioeconómico muy alto con su marido, pero bueno, su marido falleció, su hija vive en otro país y la única persona que está cerca de ella en este caso es su nieto, que la verdad es que no tiene mucho interés en mantener una relación con ella y está supuestamente muy ocupado en general como para poder ir a visitarla. Nos manejamos en el ambiente de este hotel y también en algunas breves salidas que la protagonista hace, y también seguimos un poco a otro personaje del cual ahora ya les voy a comentar un poco más. Y en el hotel hay como una especie de jerarquía implícita de que cuanto más te vayan a visitar, mejor estás en esa jerarquía, porque como que estar en el fondo del escalafón es que se hayan olvidado de vos, como que nadie te va a visitar, entonces se olvidaron de vos, digamos, ¿no? Para resumirlo de alguna manera. El caso es que la señora Palfrey teme de esta jerarquía social implícita y no se anima a decir que nunca nadie la va a ir a visitar porque sabe que su nieto no la va a ir a visitar, y como que en un momento se tropieza con su propia mentira y termina trayendo a la mentira, ¿no? A este engaño, a un chico que conoce, que es este otro personaje que les dije que seguíamos cada tanto, Ludo, un chico que conoce en la calle porque le ayuda a levantarse después de que se cae, y empiezan a entablar una relación un tanto extraña en la que ella cada tanto le da comida o le da alguna que otra cosa. Él es un chico que, bueno, tiene pocos recursos en el sentido de que creo que es escritor, sí es escritor, y no gana plata con eso, y su madre tiene plata por conveniencia, es decir, está con un chabón que tiene mucha plata, pero es raro pedirle, y tiene una relación familiar extraña, bla, 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 y entonces entablan ahí una relación en la que ambos siguen el juego de la mentira, pero ella, capaz, lo que nosotros vemos es que la señora Palfrey se engancha más con esta mentira que Ludo en sí mismo, digamos. La señora Palfrey necesita más de Ludo que Ludo de la señora Palfrey, al menos emocionalmente. Hecho este resumen, un poco largo tal vez, de la trama, la verdad que tengo que decir que este libro me gustó muchísimo. Me gustó sobre todo que tocara un tema que yo leo tan poco, porque no leo mucho sobre la vejez, no leo mucho sobre esta etapa de la vida en general y tampoco de los conflictos que llevan. Me gustó mucho que hiciera hincapié, tanto ella, digamos la señora Palfrey, como el resto de los personajes del hotel, que hicieran hincapié en como los dolores que tienen, los miedos, las angustias, que explayaran mucho sobre esta temática. Y también me gustó esta dicotomía de poder ver cómo la señora Palfrey, muriendo de calor, todo por ustedes. Estoy grabando con una camisa puesta por ustedes y ya el yeso me da el suficiente calor. Me pareció interesante también como esto de que la señora Palfrey le pone más carga emocional a este vínculo que está construyendo con Ludo, y uno cuando ve la parte de Ludo medio que dice, no, ay, qué paja, o al menos mi punto de vista fue un poco ese, como qué horror, porque la señora Palfrey está re convencida de que ahora como que se quieren, y por el contrario Ludo está como en otra, digamos, medio que la usa un poco de inspiración a veces para alguna cosa que escribe, como que simplemente quiere comida y bueno, va con él, con ella, o en fin, o se la deja olvidar también, como que se olvida un poco de su existencia, y es un poco triste leer sobre eso. A este libro le puse un 8,5 y como les comento, fue la primera lectura de 2023. Vamos con el siguiente libro.
En este caso es La policía de la memoria de Yoko Ogawa. Es un libro que nos relata una historia medio fantástica, por así decirlo, en una isla en la que las cosas van cayendo en el olvido. Por ejemplo, un día la población se levanta y los árboles, por poner un ejemplo extraño, o sea, un ejemplo aleatorio, perdón, caen en el olvido. Entonces la gente se olvida del concepto de árbol y todos los árboles van paulatinamente desapareciendo en cosas en las que no pueden desaparecer los objetos que han sido olvidados, simplemente la gente les genera mucha extrañeza y no pueden reconocerlo. Por ejemplo, si desaparece el sol, no es que realmente se quedan en penumbras, pero no entienden, o sea, no entienden o no le pueden prestar atención y es un concepto que como que no les llega a entrar en la cabeza de una forma un poco extraña y, como les digo, algo fantástica. Y además hay una policía de la memoria que se encarga de que se cumplan a rajatabla lo más posible estos olvidos y también de aprisionar / llevarse a la gente que sigue recordando, porque hay gente que no pierde la memoria. Es como un olvido colectivo, pero hay un par de personas que no se olvidan de las cosas y que por el contrario como que nada, siguen recordando todo lo que se va olvidando, y esa gente es la que la policía de la memoria agarra. Para poner un ejemplo que quede por ahí más claro, a veces hay una cosa en particular que se olvida por el principio, o creo que te relatan que en algún momento se olvidó, que son los perfumes, y la gente lo que hace es, cuando se despierta y se da cuenta de que los perfumes son el objeto que hay que olvidar, los tira todos y al día siguiente ya no los recuerda, no los puede oler, o sea, no huele nada distinto. Y por ahí los primeros días tal vez tiene un vago como, sí, en algún momento existieron los perfumes, o como me acuerdo que esto olía distinto, pero no puedo olerlo, y después ya desaparece al 100% de la memoria de la mayoría de la gente. Seguimos la historia de una chica que es escritora y que va a querer salvar a su editor, que es una de estas personas que sigue recordando las cosas de, bueno, las garras de la policía de la memoria, y va a tener la ayuda de un viejo amigo de la familia, que es un señor que, bueno, antes trabajaba en un ferry hasta que se olvidaron los ferries, entonces ahora simplemente es su casa, el barco, y bueno, a través de esto va a haber reflexiones, vamos a seguir como la historia de la protagonista también viendo un poco su pasado, ¿no? Por ejemplo, a su madre se la llevaron, su padre falleció, pero ¿qué onda lo de que a su madre se la hayan llevado? ¿Qué cosas dejó? Bueno, en fin, como que vamos a ir también dibujando un poco otras aristas de la historia. Bien, este libro fue una decepción en cierto punto. Yo creo que ahora, mirándolo con más distancia todavía, puedo decir con más seguridad, digamos, que fue una decepción. Yo esperaba mucho más, esperaba sobre todo más profundidad en las reflexiones. Como que es un libro que, a ver, lo que destaco positivamente sobre todo es la prosa. Me pareció hermosa, me parece que la autora escribe muy bien y que está muy bien traducido. O sea, eso se nota muchísimo, porque además a uno le transmite lo que le tiene que transmitir, digamos, como que uno se siente tocado por las cosas que van pasando, de la forma en la que es esperable sentirse tocado, por ejemplo, con nostalgia, o sintiendo como, uy, qué ganas de acordarme de esto y qué horror que no me puedo acordar porque Pero hay varias cosas dentro de la narración que a uno le generan como una disonancia, por así decirlo, una desconexión, digamos. ¿A qué me refiero sobre todo? El narrador es en primera persona en pasado. O sea, es la voz de la protagonista en pasado. Y la verdad es que nunca se hace mucha explicación de eso, pero uno desde el principio se pregunta, bueno, pero ¿por qué nos estás pudiendo contar de cosas que te olvidaste? O sea, no tiene sentido eso. Como que vos nos estás contando que te olvidaste definitivamente de todo esto y al mismo tiempo me estás pudiendo decir que te olvidaste. Entonces es raro, y uno por ahí al principio, cuando lo empieza a leer, le da su ficha de confianza y dice, bueno, va a haber una explicación. Tal vez al final resulta que era todo un experimento y, o sea, capaz hay una explicación que yo no estoy viendo, pero la verdad que no la hay. O sea, simplemente es eso. Y leí una nota que hacía como una especie de reseña, que lo que decía esta reseña en un diario era que el libro necesitaba por algún lado oxígeno y que la autora / la escritora se lo da por esta narración. O sea, como que si no era muy difícil de sostener esta historia, porque cómo la ibas a narrar si la gente se iba olvidando de todo, necesitaba oxígeno por algún lado, la autora decide dárselo por y es medio complicado. Eso por un lado. Por el otro, hay un par de cuestiones que me parecieron bastante básicas en cuanto a la reflexión, en el sentido de que sí, es verdad, o sea, toda esta cosa del olvido y de la nostalgia con el olvido, qué sé yo, pero nunca iba tanto más allá. O sea, iba a la importancia de, por ejemplo, la memoria para la identidad, pero luego es como que se quedaba bastante ahí y uno espera por ahí que en un libro de unas tantas páginas, porque no sé exactamente cuántas tiene 390 páginas, o sea, casi 400 páginas, tiene un poco de tiempo como para desarrollar tal vez alguna otra lista interesante, pero se quedó bastante en lo básico, eso fue como también un punto en contra. Y por último, algo que tampoco me gustó es que había algunas escenas que uno sentía que no tenían como relevancia. Por ejemplo, hay una en particular en la que ella va a hablar con la policía de la memoria para recuperar al anciano que lo han secuestrado y bla bla bla, y como que va, habla, le hacen un par de preguntas, no consigue nada y simplemente te cuenta que fue a la policía de la memoria, digamos, como que no genera nada esa situación en la trama. Después
casi que ni se lo cuenta, creo que no se lo cuenta ni al anciano, pero te lo cuenta y al mismo tiempo es como, bueno, pero ¿por qué estoy leyendo esto? O sea, no tiene ninguna, como que no hace a la trama. Eso, sí, iba a decir una cosa más, pero se me fue. Ah, bueno, no, sí, que la policía de la memoria también queda bastante poco explicada. No sé, hay varios elementos que me pareció que como que, no digo que estén mal pensados necesariamente, pero sí yo no terminé al menos de encontrarle la vuelta de para qué estaban donde estaban o qué es lo que estaba proponiendo la autora. Igual me parece que de nuevo escribe muy bonito y eso influyó mucho en que siguiera leyendo. Así que nada, a este libro le puse un 6, sí, le puse un 6. Sigamos. Bien, el siguiente libro es bastante más reciente, así que capaz ya se lo acuerdan. Estos dos también son recientes, pero los dos los leí en enero. En este caso estoy hablando de Vidrio, de Gabriela Borreggi Azara, que es una autora argentina. El libro lo conseguí, bueno, en La Plata, lo he sacado en el video de La Plata. En este caso nos cuenta la historia de una chica que está presa por un asesinato que no recuerda. Es el asesinato de una de sus parejas. Ella tenía una trieja con un chico y una chica. Y un día despierta, digamos, desnuda y creo que con sangre también, con el cuerpo del chico de la trieja muerto al lado suyo y su otra pareja, la otra chica, digamos, de la relación, sale corriendo y se va. Y ella termina en prisión. Entonces tiene un lapso de tiempo, creo que son 30 días exactamente, para recordar qué pasó y poder formular, aunque sea una defensa con estos hechos, para, bueno, el careo. Porque van a tener un careo en el que se comparen las dos versiones entre ella, digamos, y su otra pareja que quedó viva para ver qué había pasado. Y a lo largo de estos 30 días no solo vamos a acompañar este intento de recupero de la memoria, sino que vamos a conocer más del pasado de la protagonista, de cómo puede haber llegado a donde llegó, de cómo era su realidad antes de estar en la cárcel, y vamos a también ver un poco de la vida, de cómo es estar en la cárcel y qué le pasa a ella. Este libro me decepcionó mucho. Esto sí ya lo puse con estas palabras en la reseña y tanto a distancia como a corto plazo lo había sentido. La verdad que me decepcionó un montón, me pareció que la sinopsis prometía mucho más de lo que la trama llegó a desarrollar. Me parecía excelente la idea de un careo que te pone un poco de presión en el tiempo y que te tenés que acordar, pero me pareció que para nada se sentía ese ritmo en la lectura. Es muy fácil de leer. Tiene muy pocas páginas, creo que tiene unas 140. Entonces no es que genera lentitud o bueno, como esta cosa de uy, bueno, dale, ¿cuándo empieza? Pero la verdad es que me pareció que el ritmo no lo marcaba para nada el careo. Me pareció que el ritmo lo marcaba la vida en la prisión, que uno iba viendo como lo que vivía la chica en la cárcel y cada tanto volvía para atrás, o bueno, al revés, tal vez si se quiere, como que estábamos mucho en la vida de antes, pero el ritmo real de la narración estaba con la vida en la cárcel y lo que le iba pasando en la cárcel. Y honestamente no era lo que estaba buscando, o sea, me generó mucha disonancia en ese sentido, pero no sé, como que me parece que la sinopsis lo planteó mucho, tal vez, desde el lado de tiene que acordarse, tiene 30 días para acordarse de qué pasó. Y la verdad que me parece que en ningún momento hubo mucho eso, o sea, fue más como un vago repaso por su vida y cómo puede ser que haya llegado ahí, o cómo podría ser que hubiera llegado ahí, pero no dan ninguna respuesta particularmente concreta y no es que necesariamente es lo que uno espera, o sea, está bien, te entiendo que capaz al final no se acuerda y no se acuerda, pero no está como, no sé, no sentí ese ritmo real, así que me decepcionó bastante por ese lado. No sé, como que no me aportó, me parece que no me convenció lo suficiente como para que fuera una lectura que yo diga, bueno, está bien, no me dio lo que esperaba, pero me dio otra cosa mejor. Y mi puntuación, si no recuerdo mal, fue un 5, sí, fue un 5 sobre 10, evidentemente. La siguiente lectura, y ahora ya con esta, digamos, cuando les cuente esta solamente me van a quedar 3, es Heredera por sorpresa de Diana Ma, un libro que me compré por 2020-2021 me parece, y que nos cuenta la historia de una actriz chino-estadounidense que va a aceptar el papel de una película para la que ella es una película que le gusta mucho, una obra, digamos, que le está sorprendiendo que la vayan a hacer una adaptación, porque creo que es una obra de teatro o un libro, y la van a hacer una adaptación en el cine y como que le toca el papel protagonista después de unas audiciones y está muy sorprendida y muy contenta, lo acepta y luego se entera de que la grabación, el rodaje va a ser en Pekín, China, lugar al que su madre le había dicho terminantemente que no podía ir nunca y ella no termina de saber por qué, porque su madre y su familia eran muy reticentes a hablar del por qué. Así que vamos a acompañar a la protagonista a que viaje a Pekín de forma medio incógnita, sin contarle a su madre, para cumplir el sueño de convertirse en actriz, rodar esa película que le gusta mucho y además impulsar muchísimo su carrera como actriz, que ya de por sí es lo que ella quiere hacer. A ver, ¿qué pensé de este libro? Otra decepción. La verdad que enero y febrero fueron un poco desastrosos en cuanto a lectura. Me parece que también igual es verdad que estuve mucho más crítico, mucho menos fácil de complacer. Estuve más como con la vara más alta.
me parece a mí. Compré este libro sobre todo porque creo que pasa mucho que cuando vemos libros de autores, autoras, autores asiáticos en las librerías, los vemos desde el lado como la mirada occidental de, bueno, son obras maestras, grandes como revelaciones de la literatura, y vemos poco estas cuestiones ultra comerciales que son muy comunes de autores estadounidenses o incluso europeos, como que uno ve este tipo de libros, lo ve como multiplicado por millón con autores estadounidenses, y en este caso era una autora chino-estadounidense o con orígenes chinos, y la protagonista era chino-estadounidense. Entonces fue como, bueno, es interesante, vamos a ver por dónde agarra. La verdad que me pareció que los puntos positivos son claramente todos los que tienen que ver con esta cuestión de ser chino-estadounidense. Me pareció que la cultura la retrata muy bien, me pareció muy piola como marca muchas cosas de racismo que creo que se pueden pasar por alto en otras circunstancias y que creo que está buenísimo tener en cuenta. Me encantó cómo la protagonista trataba con tanto respeto a su país, a su cultura, a sus orígenes. La verdad que me generó una sensación muy bonita eso. También me gustó toda la parte como cultural / turística que hace por Pekín. Me interesó un montón y la verdad que poco más. El resto, qué sé yo, la trama está ahí, está bien, como que siento que en algún punto muere, como que, no sé, a ver, para hacerles ser un poco más corto, me parece que, por un lado, por ejemplo, el personaje del novio al principio es un personaje que está agregado totalmente al Divino Botón, porque es un personaje que después se vuelve genérico y que simplemente pasa a ser el exnovio. Y nos referimos a él como el exnovio. No es relevante quién es, ni qué hace, ni qué hizo, sino que es relevante que es el exnovio de. Y siento que eso se traslada a otras cosas, como que hay otras situaciones en las que en realidad me estás detallando un montón una secuencia que después va a ser simplemente genérica. O sea, como que faltaba un poco esta capacidad de la autora, me pareció a mí, para jerarquizar por ahí, bueno, a qué le pongo todos los detalles y a qué se los saco. Como esto claramente no necesita tener todos los detalles porque el personaje de Ken aparece 3 veces al principio y después vuelve a ser el ex. O sea, vuelve para ser el ex. Y listo. Y me podrías haber dicho desde el principio que era el ex. O sea, en el sentido de que si no me querías decir desde el principio que era el ex y me querías decir que era el novio, me podías poner una situación en la que cortan. O sea, y no me lo cuentes tanto. Como que no hacía falta que me contaras cómo se ponen de novios y después cómo la relación avanza un toque y después cómo cortan. Porque la verdad es que en la mayor parte del libro va a ser el ex y eso es lo que me importa. Por otro lado, me pareció súper irreal la relación que tenía ella con el chico con el que después se enamora, digamos. Porque él, o sea, el chico supuestamente es parte de una familia súper como wow de China. O sea, como parte de una dinastía tremenda, y le cuenta un montón de cosas de la nada, sin conocerla, creyendo totalmente en su palabra, como, bueno, está bien, te creo que seas tal persona y estés haciendo esto en China, te voy a contar cosas, tipo, muy secretas de mi familia. Baja un cambio, o sea, se supone que, no sé, o sea, a menos que eso sea súper común en China, cosa que no me parece porque después por cómo lo relata, como que hay que tener cierto secretismo, no sé, muy raro, muy raro. Y por último, algo que no me gustó para nada, es que plantea con mucha banalidad el tema del comunismo, no la experiencia del comunismo en China, sino la del comunismo como concepto. O sea, hace sus críticas a cómo fue o cómo actuó o accionó el Partido Comunista en China, y eso me parece que, o sea, yo no soy quien para juzgar cómo lo vivió una persona chino-estadounidense, o sea, listo, genial, pero en un momento literalmente reduce al comunismo a abajo los ricos. O sea, como que abajo los ricos es lo que esgrime el comunismo. Y es como, dale, hermano, tipo, no me podés estar planteando como si fuera un libro serio esto y plantearme que el comunismo dice eso. Me parece como súper, no sé, o sea, claramente mostró un poco la hilacha de tipo estar haciendo todo esto desde una visión completamente capitalista y como que me decepcionó en el sentido de que yo sentía hasta antes que venía siendo bastante, no imparcial en ese sentido, sino bastante serio, como que se tomaba cosas como el racismo muy en serio y contaba y como que trataba de ser un libro, si bien juvenil y ultra comercializado, como que respetuoso con ciertas cosas, y de pronto como que me pareció insulso, ¿no? No sé, me decepcionó. O sea, sentí como que podía perfectamente evitar ese comentario y simplemente seguir dando su juicio respecto a lo que había pasado en China, y no lo hizo. Así que, bueno, qué sé yo. En fin, vayan a leer mi reseña que está mucho más detallada en el blog. Bien, seguimos con Los malos adioses de Adriana Romano, una autora argentina. En este caso es una antología de cuentos y los cuentos nos van a ir contando de distintas formas malos adioses, bueno, como su nombre indica. Me parece que el nombre, bueno, está muy bien. La verdad que este libro... perdón, al anterior no les dije qué puntuación le puse un 5 también. Y a este, para ya resumirles mi opinión en 2 minutos, le puse un 10. Me pareció un libro fantástico. Me pareció que, nada, o sea, lo hace muy bien. Lo que quiere plantear, lo plantea muy bien. Tiene una inserción de lo fantástico. A mí no me gusta mucho la fantasía. La verdad que no es un género que yo disfrute tanto leer. Pero la autora lo que hace muy bien y que a mí me llegó mucho
es que plantea la fantasía de una forma muy argentina y muy de cuento argentino. Me pareció que la prosa de la autora estaba súper inmersa en la literatura argentina y que claramente tenía un montón de referencias argentinas y también esto de cómo incluyó la fantasía me hizo que me gustara, ¿no? Como que no es la típica fantasía, sino que es un tipo específico de fantasía que viene con los relatos argentinos o los cuentos argentinos, que la verdad que me retrotrajo un montón a un tipo de literatura y de cuento que me encanta leer y que siempre me encantó leer y que había olvidado un poco que me encantaba leer, porque o sea, he leído mucho de este tipo de cuentos a lo largo de mi adolescencia, de la primaria, no sé qué, y después como que desaparecieron un poco porque no sabía bien dónde buscarlos o tal vez no me generaban la misma intriga porque por ahí como lector fui para otros lados. Pero la verdad que me retrotrajo a ese lado que me encantó. También me parece que plantea muy bien las emociones y algo que me pareció maravilloso es que con cada cuento uno sentía como, bueno, qué mal adiós o qué tipo de mal adiós nos va a contar ahora. Eso me encantó, como que de repente te contaba un mal adiós en el que, bueno, era porque las dos personas se seguían queriendo pero se tenían que decir adiós. Después nos contaba un mal adiós que era un mal adiós porque se habían separado demasiado pronto las dos personas. Después un mal adiós porque era raro el adiós, era incómodo el adiós. Después dos personas que se querían decir adiós pero no podían decirse adiós. Y como que iba ahí introduciendo distintas maneras de malos adioses que la verdad que me pareció genial. O sea, siento que vale mucho la pena cada cuento y como que con cada cuento ibas diciendo qué me va a plantear ahora, ¿no? No sé, hace mucho que no estaba tan contento con una antología. De hecho, bueno, hace mucho que no leía una antología igual de cuentos, pero las últimas que había leído me habían gustado, pero bien, o sea, normal. Y esta, la verdad que me gustó mucho, se los recomiendo un montón si tienen la posibilidad de leerlo. Y Dualidad sigan haciendo así con las portadas, me encantan sus ediciones, las amamos. El siguiente libro ya es, nada, lo terminé de leer hace nada porque como les conté al principio, el siguiente que les voy a decir lo terminé hoy a la madrugada, así que este es el anterior a ese y se los estuve comentando por Instagram, tienen la reseña también. Estoy hablando de Nimbo, de Neil Shusterman, que es la segunda parte de la trilogía Ciega. No, sí, no, o Caminantes Nocturnos. Bueno, no me acuerdo bien cómo se llama la trilogía en sí, pero es la segunda parte. La verdad que tengo que decir que este libro, bueno, no les puedo contar tanto de qué trata, pero Ciega, no sé si se acuerdan, es un libro en el que la gente no muere naturalmente, hay segadores, seguimos la historia de dos aprendices de segadores, bla, 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 que son gente, los segadores son gente que mata gente, porque como no se muere naturalmente hay que controlar la población, bla, bla, bla. Y el gobierno está controlado por una inteligencia artificial enorme que se llama Nimbo. Hecho toda esta mini presentación, bueno, este libro es la continuación del libro anterior, y la verdad que me decepcionó así, medio que todos los libros empecé diciendo eso, excepto con el de Malos Adioses más o menos. Pero, a ver, es un libro puente. Es un libro puente y claramente puente entre la primera entrega y la tercera. Pero me dio paja que este es un libro más largo que el primero. O sea, si lo ibas a hacer puente, aunque sea, reducí un poco. Sí me gustó que abrió muchísimos caminos y que sentí que, como que a medida que lo iba leyendo, decía, bueno, este personaje después se puede llegar a entrelazar con esto. Al principio como que estás medio perdido y después decís, por acá se va a entrelazar o, E introduce de hecho nuevos personajes que ya de por sí son lo suficientemente interesantes. Me quedé con ganas de saber sobre ellos. También me parece que le agrega un toque reflexivo con las reflexiones que hace el Nimbo como personaje que me gustaron. Me gustó el Nimbo como personaje en general. Me pareció que las relaciones también maduraron lo suficiente, lo cual no es menor, porque como que sentí que en el primer libro tal vez todavía tenía alguna connotación juvenil, medio adolescente, mismo en las relaciones. O sea, no digo que esté mal, pero que en las relaciones se notaba que por ahí los protagonistas eran adolescentes y en este ya se nota como más jóvenes adultos. Y eso me gustó, me interesó también que no me di cuenta de que eso había pasado. O sea, lo acepté naturalmente y al final me quedé como, posta que esto no se sintió así, se sintió asá, ponele. Así que nada, eso también, piola. Y nada, bueno, sí, eso. O sea, está bien, voy a leer la tercera parte porque lo tengo además, pero como que no fue una excelente segunda entrega. Entiendo que a veces la gente hace esto con las segundas entregas en general. No fue la segunda entrega de la vida, o sea, como no es el segundo libro que más le gusta a nadie. Pero bueno, pasas qué cosa. Bien, y ya por último, el ultimísimo libro que, como les digo, terminé de leer a la madrugada, es El mar interior de Matías Capelli, un libro de un autor argentino que nos retrata la historia de un periodista argentino que se va con su esposa música, o su novia música, Ruth, a Holanda, Países Bajos, a vivir porque, bueno, a Ruth la becan en un conservatorio y se van juntos a vivir ahí. Entonces nos narra su experiencia, la experiencia de el protagonista, o sea, de Milton, que es el chabón que no tiene nada en particular que hacer ahí, simplemente está acompañando a su esposa. Nos narra su vida ahí sin conocer el idioma, sin ser parte de la sociedad, porque tiene como esta barrera no solo del idioma, sino que, bueno, no está trabajando, no puede aportar particularmente valor de ninguna manera. Y un poco también esta cosa del choque cultural de que se va sintiendo cada vez más solo, porque por ahí la gente
gente tiene otras costumbres, es un poco más fría de lo que a él está acostumbrado y como no sabe el idioma, las conversaciones quedan bastante sencillas, poco profundas. Así que bueno, nos va a ir contando eso un poco, creo yo, que nos cuenta su mar interior, ¿no? Como bien dice el título. La verdad que es un libro que me gustó, no me deslumbró. Ah, me olvidé de decirles que qué puntuación le puse a Nimbo. Le puse un 5.75 y a este ya les aviso que le puse un 7.50 y que me parece una nota que lo dice todo. O sea, no me deslumbró, pero no me disgustó. Me gustó más de lo que me disgustó. Creo que está muy bien puesto el título. Me parece que además es muy interesante, que yo pensaba que las emociones centrales iban a ser el desarraigo, la nostalgia, como todo por ese lado. Y por el contrario, va un poco más por esta cosa de quiero ser parte y no encuentro cómo porque tengo un montón de barreras. Y esta cosa de estar en un limbo entre no tengo una casa en Buenos Aires, o sea, no necesariamente tengo algo que hacer en Buenos Aires, pero tampoco tengo nada acá en particular. Bueno, además esto le va pasando que por ahí él es periodista y escribe notas a distancia y cada vez los editores de Buenos Aires quieren menos sus notas porque le parecen poco interesantes, entonces es como que sufre un choque, digamos, por todos lados. Me parece un libro como piola, es medio autoficción, me parece. Lo recomiendo, pero no fue, o sea, siento que hay mejores autoficciones, así que no siento que es lo que recomendaría para arrancar con el género, por ejemplo. Pero la verdad es que está piola. O sea, me aportó un par de datos interesantes además y tiene un par de reflexiones que están piolas y que, como sobre todo con el tema del mar interior, lo introduce muy bien. Me gustó mucho cómo va retomando algunos conceptos para hacer nuevas analogías. Escribí un montón de cosas acá para no olvidarme y poder ir diciéndoles en la reseña, pero bueno, ya se los dije todo en la reseña, así que vayan a leerla. Y vamos a terminar de hablar de este libro acá para que podamos dar finalización a este video que se está quedando larguísimo. Como dato de color, la puntuación promedio es de 6,8, bastante para abajo, es decir, porque yo siempre soy bastante facilito para que los libros ponerles un 8, un 9, pero bueno, me agarraron Durelli estos tomos que estuve leyendo. Espero que les haya gustado el video, espero que no haya quedado tan largo, pero bueno, nos vemos en próximos videos. Cuéntenme qué onda sus lecturas de estos meses y síganme, no se olviden, en las redes sociales, Instagram y en el blog. Chau chis.